Llevo muchos años callándome con respecto a este tema. Y sé que este vídeo muy probablemente solo va a traer basura. Me sé muy bien el típico consejo de no digas nada, no respondas, tan solo ignora. Pero llevo mucho tiempo ignorando este tipo de cosas. Demasiado tal vez. Y simplemente ahora necesito expresarme. Porque ya no aguanto más callado al respecto. Creo que llega un punto en el que no hace ningún bien callarse. Y hace más mal que bien callarse. Un punto en el que es casi un deber hablar. Y para mí, este es uno de estos momentos. Y da igual lo que venga después, creo que es necesario decir las cosas claras, decir las cosas que tocan y que son ciertas, aunque eso implique meterse en polémicas. Todo sea para exponer a la clase de gentuza ante todo el mundo y que todos vean la clase de enfermos mentales que son. Bien, todos sabéis ya que llevo desde 2013 saliendo en vídeos con mi hermana. A ella desde que era pequeña siempre le ha encantado todo lo relacionado con YouTube, vídeos, comedia, música, todo. ¿Y por qué empezamos a hacer vídeos juntos? Pues porque nos lo pasamos bien. Siempre nos divertimos mucho haciendo vídeos juntos. Y de hecho creo que los vídeos con mi hermana son de los más divertidos de mis dos canales. Y nos gusta hacerlos. Así de simple. El problema es que, como todos ya sabéis, el mundo está lleno de gente envidiosa, especuladora, criticona, mal pensada y, bueno, mucha mala gente en general. Parece ser que dos hermanos no pueden divertirse tranquilamente, hacer vídeos juntos divertidos para que todo el mundo también los disfrute y se ría con los vídeos y se pueda evadir un rato de las cosas malas de la vida sin que vengan unos enfermos mentales, porque no tienen otro nombre, a joder. Primero os voy a leer los comentarios más repulsivos a destacar, pero después vais a alucinar con la reacción de algunas personas que parece que viven en otro mundo distinto al nuestro. Es simplemente asqueroso. Y desde 2013 he tenido miles, decenas de miles de comentarios así de bajos, repulsivos y sucios. Yo le metería todo mi rabo a la hermana, está muy buena, se la metería hasta dentro, que rico, más que tengo verga de cubano. Este subser despreciable no es que tenga verga de cubano, es que es un desgraciado. Hay que ser un enfermo mental para hablar así, para comentar algo así sobre una niña. Y creo que todos estamos de acuerdo en que esta gentuza es un peligro para la sociedad y directamente no deberían ni existir. Bueno, estamos de acuerdo la mayoría, exceptuando a él y los 5 otros subnormales que le han dado like a su comentario. Si os fijáis bien, todos los payasos que se les ocurre comentar barbaridades de este estilo, tienen unos comentarios que la repulsión que dan es directamente proporcional con la falta de inteligencia y cultura que tienen. Quiero decir, no hace falta ser un Sherlock para darse cuenta de que este infrahumano es un cateto de mucho cuidado. Quiero decir, mirad cómo está escrito su comentario, ¿vale? Y como ya os he dicho, hay miles de comentarios así. Qué buena, que está re buena, me la voy a recoger en el próximo vídeo, decirle que se pare y que haga un poquito de perreo ahí bien enfocado en la cámara. Tengo 13 años, no soy pedófilo. Asqueroso. Ese argumento de tengo 13 años, no soy pedófilo, me ha impactado. Porque aquí el problema no es si entras o no en la definición de pedófilo. Eso es lo de menos. El problema aquí es que este niño tiene 13 años y ya es una sabandija asquerosa que se dedica a hacer comentarios guarros a una niña de 11 años pretendiendo que haga bailes sexuales para su deleite y disfrute. No sé vosotros, pero yo con 13 años no me dedicaba a comentar guarradas en vídeos de niñas. Es que ni se me pasaba por la puta cabeza, ¿vale? Si yo fuera padre, sentiría vergüenza por haber criado un humanoide así de hediondo. Me sentiría como el doctor Frankenstein al haber creado su monstruo putrefacto. Si ya hace esto con 13 años, este simio, no quiero ni imaginarme lo que hará cuando crezca. Asqueroso. Y finalmente ya están algunos que son tan retrasados mentales que ni te puedes llegar a enfadar, sino que te da risa. Quiero que leáis este comentario. ¿Puedo darle por el culo a tu hermano? Cuando leí esto fue como, ¿le estás pidiendo a mi hermana que si tú me puedes dar por el culo a mí? ¿Te falta algo en la cabeza? ¿Este tío es tonto? Así que bajas un poquito y lees lo siguiente. Carago quería decir hermana. Y sí, en este momento confirmas que efectivamente es subnormal profundo y que él solo baja el coeficiente intelectual planetario en 10 puntos. Pero el problema es que esta gente subdesarrollada no son los únicos que se dedican a hacer comentarios que dan asco, que me da vergüenza leer. Porque tras estos comentarios de gente guarra y hedionda, detrás de ellos vienen los que se creen un poquito más inteligentes y vienen a justificarlos. Sí, como habéis oído, a justificar esa mierda que acaban de poner. Y ahora preparaos porque esta parte probablemente os dará incluso más rabia. Si Dallas no quiere mensajes de pedófilos, también le tiene que decir a su hermana que se tape un poco. ¿Tú eres estúpido? ¿Que se tape un poco? ¿Qué más se puede tapar? ¿Por llevar un puto top deportivo en el último vídeo?
probablemente es lo que más habrá enseñado en mi canal en toda su vida, un puto top deportivo. ¿Estamos hablando en serio de que tengo que decirle a mi hermana que se tape por llevar un top de deporte? Quiero decir, igual estaría de acuerdo si mi hermana decidiera ponerse un traje de dominatrix de látex, pero joder, estamos hablando de un top de deporte. ¿Qué problema tiene en la cabeza? Tengo que decir a lo mejor que se ponga un puto burka para seguir mis vídeos, para que no se calienten los pedófilos de mierda viendo mis vídeos. ¿De verdad? ¿En tu casa te castigaban sin neuronas? ¿No tenías nada mejor que hacer en vez de escribir esa basura de comentario? Como no sé, tragarte un tenedor o algo así, o incrustarte un crayón en la cabeza. Primero de todo, mi hermana puede ponerse lo que le dé la gana, como si quiere ponerse un cosplay para salir en mis vídeos. Absolutamente ningún tipo de ropa que pueda llevar de niña, sea un top deportivo o sea un bañador, justifica absolutamente ningún tipo de comentario repulsivo. Y el hecho de justificarlos, porque llevé un top deportivo, es de tener un problema mental, pero grande. ¿Por qué pones entre paréntesis la edad de tu hermana? ¿Para que entren también los pederastas? No entiendo nada, YouTube se está convirtiendo en un sitio realmente asqueroso. De verdad me acaba de decir que por poner la edad de mi hermana, que lleva siendo un chiste en mi canal durante años, ¿estoy buscando atraer a pedófilos a mis vídeos? ¿Qué clase de problema tiene esta persona? ¿Se puede llegar a ser más mal pensado y sucio? Yo creo que no. ¿En qué putísimo momento su cerebro ha decidido relacionar los dos conceptos de poner la edad con atraer pedófilos? Porque además, no solo es que los pedófilos sean repulsivos y los bloqueo de mi canal cada vez que los veo, sino que además son realmente muy pocos pedófilos los que existen en esta sociedad. Acusarme de intentar ganar visitas con pedófilos sería el equivalente a, no sé, decirme que intento ganar visitas hablando de un pueblo de 1000 habitantes. ¿De verdad os creéis que los pedófilos son una audiencia potencial que te puede dar millones de visitas? ¿En serio esta gente se les va la pinza cuando se ponen a pensar en cosas sin sentido? Ellos oyen dinero y no saben por dónde van los golpes, pero ya dicen, oh, lo usa como para mostrar las visitas a los pedófilos. Ni puta idea tienes, en serio, ¿eh? ¿Por qué pones a tu hermana en tus vídeos? Sabes al riesgo que la expones, o sea, piensa basura. Se supone que si mi hermana quiere hacer vídeos conmigo, le tengo que decir, ¡no! Porque te expones a las críticas. No lo hagas. No vamos a hacer vídeos juntos porque te expongo a mucha gente. Debería, no sé, esconderla y prohibirla salir en mis vídeos porque 4 putos subnormales se dedican a decir burradas. Lo siento mucho, pero ni yo ni mi hermana vamos a coartar nuestras libertades por lo que digan 4 imbéciles en internet. Y eso es así y va a ser siempre. Y nadie debería hacerte coger miedo, ningún soplapollas debería impedirte hacer lo que quieras. Y eso es una regla para cuando tienes 20 años, para cuando tienes 10 y para cuando tienes 80. Pensar lo contrario es un error y lo único a lo que va a motivar es a tu infelicidad. Y lo de insultarme de basura, sin más, refleja lo que tienes ya en la cabeza. Menudo gilipollas que llora que se andan corriendo el ganzo con su hermana y él la expone a millones de personas maquillada. ¿Qué clase de gilipollas es capaz de comparar estos dos conceptos? Me gustaría saber cuántos monos con platillos hay en su cabeza dando golpes. Para relacionar el hecho de que hayan pedófilos con que mi hermana salga en mis vídeos, o como si yo tuviera culpa de los pedófilos, y lo de maquillada, ¿cuál es su puto problema? Si mi hermana quiere maquillarse, ¿qué tiene de malo eso? Es algo que sinceramente nunca en mi vida he terminado de entender. Se supone que hay una especie de edad con la cual tienes que vetar a las chicas no maquillarse por algún motivo que desconozco. Exactamente cuál es el problema del maquillaje. ¿A partir de qué edad se supone que se pueden maquillar? De verdad, no sé en qué clase de sociedad vivimos para que haya gentuza retrógrada de este nivel, que sea capaz de justificar comentarios pedófilos porque mi hermana sale maquillada. Pero es que ¿sabéis qué es lo peor de todo? Lo que tiene más guasa de todo el tema, que mi hermana ni siquiera estaba maquillada. O sea, es que no sé ni qué coño es lo que está diciendo este pedazo de retrasado mental. He parado una captura aquí para que lo veáis vosotros mismos. Igual, no sé, tal vez a estos orcos de las cavernas les parece que va maquillada porque es muy guapa, pero es que no tiene ningún tipo de maquillaje. Yo no sé dónde ven el maquillaje ahí. No sé dónde ven el maquillaje estos subnormales. Es que además de estúpidos, son ciegos. No sé, igual se piensan que las putas pestañas son un eyeliner. Es que no lo sé. Cada vez más idiotas. Pero es que, como si se quisiera maquillar como una geisha, con toda la cara blanca y los mofletes de Heidi. A esta gente, ¿qué coño le importa? Si yo respeto a mi hermana, vista como vista, y se maquille como se maquille, pero que ni siquiera estaba maquillada, que es lo peor, todo el mundo debería hacerlo. Y no hay nada que justifique actitudes repulsivas de este nivel. La visten de puta. ¿Te quejas de supuestos pedófilos? Supuestos, ¿eh? Y dejas que tu hermana salga en los vídeos vestida así. Ponete a pensar un poco, ridículo de mierda.
supuestos pedófilos. Tenga 11 años o tenga 21, es una persona independiente que toma sus propias decisiones. Y se vestirá como le dé la puta gana y se maquillará como le dé la puta gana. Y eso no es motivo, en ninguno de los casos, para que por ponerse un puto top, digan que se viste como una puta. Me da vergüenza vivir en el mismo planeta que esta gentuza. No se merecen nada más que lo peor en esta vida. Oye, Dallas, genial que pidas denunciar los comentarios pedófilos, pero no creo que 10 años sea una edad para que tu hermana se maquille, que no está maquillada, y vista como una chica de 18 años. De nuevo, se puede maquillar cuando y cómo le dé la gana. Sigo sin ver qué tiene de malo maquillarse. Aún es una niña y tiene que hacer cosas de la infancia, no sexualizarse. ¿Cosas de la infancia? ¿Sexualizarse? ¿Esto lo estás diciendo por ponerse un puto top de deporte? ¿Le voy comprando el burka infantil ya para que estés contento? Ni salir en tus vídeos. Ah, no puedes salir en mis vídeos porque idiotas como tú lo dicen. ¿Y eres un hipócrita? Porque tú eres el primero que la está usando de objeto para ganar visitas. Creo que esta persona no comprende la definición de hipócrita. No tiene ningún puto sentido, pero este no es el problema. ¿Yo uso a mi hermana para ganar visitas? De verdad, ¿cómo la gente puede ser tan asquerosa, tan mal pensada, tan hija de puta? En vez de simplemente disfrutar el vídeo que dos hermanos han hecho con todo su cariño, con el mejor humor del mundo, para que sea el vídeo más divertido posible, que todo el mundo se lo pase bien y se divierta viéndolo, esta gentuza solo piensa en el dinero, en que si se maquilla, en que si ve un top y en guarradas. Esta sociedad es vergonzosa.